no debí tomar esta decisión, ¿no? O me arrepiento, no sé, de haberme casado. No, eso es bueno. Me arrepiento de X o Y cosas. Y pensamos en el arrepentimiento como cierta tristeza, cierto lamento. Y sí, es cierto. El arrepentimiento trae consigo una tristeza. Pero ¿qué clase de tristeza es la que Dios quiere de nosotros? ¿O qué clase de lamento quiere Dios de nosotros cuando nos dice o nos manda a arrepentirnos? Porque, ojo, de primera podemos ver en estos textos bíblicos que el llamado al arrepentimiento no es una invitación. El Señor Jesús no dice, o no dijo, el tiempo se ha cumplido, así que están cordialmente invitados a arrepentirse. ¿No? La expresión es imperativa, es decir, de orden, demanda. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La Escritura y la Biblia no solo nos habla del amor de Dios. Es común esto de cultura general. Dios es amor. Lo lees hasta en calcomanías atrás de un micro, en un carro, en un cerro ahí escrito, Dios es amor. Pero, y amén, esto es cierto. Pero la Biblia también habla que Dios es justo, es santo. Y a veces estos atributos o cualidades o perfecciones, como lo llaman algunos teólogos, no son tomados en cuenta. Más nos gusta lo que es agradable a primera vista, ¿no? El amor de Dios, ay, qué lindo, qué romántico, Dios es amor, sí, me acepta tal y como soy, amén, sí, pero pues una media verdad no es verdad, ¿cierto? Entonces nosotros estamos llamados como iglesia, como creyentes, a conocer a Dios en la totalidad de su persona. Y con esto vemos que la Biblia no solo habla del amor de Dios, sino también de su justicia, de su santidad. Y también de la ira de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de la ira de Dios? No se trata de que es una persona renegona, ¿no? O de pronto sí, como algunos dicen sobre nuestra Biblia, la palabra del Señor, dicen, no, como es un Dios enojado que mata a miles y millones de personas en el Antiguo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento sí es Dios de amor. Pero bueno, ya por cierto se acercan las clases de doctrina desde octubre y ahí vamos a comprender que esto es mentira. Hay algunos que creen que el Dios del Antiguo Testamento es un tipo de Dios y que de pronto en el Nuevo Testamento como que ya es un Dios maduro, ¿no? Que dijo, y pensó mejor las cosas y dijo, no, pobrecito, los he tratado muy drástico. No es así. Pero la ira de Dios, hermanos, al grano, es el rechazo de parte de Dios hacia lo que contradice su buena, perfecta y agradable voluntad. Él es santo y aquello que no es santo, Él lo tiene que rechazar. Es su naturaleza. Yo creo que no podríamos hablar de un Dios digno, de un Dios a quien querramos y nos nazca glorificarle y adorarle, si de pronto este Dios se está contaminando con la maldad, ¿no es cierto? No tiene sentido. Dejaría de ser ese Dios al que nosotros queremos y anhelamos y necesitamos. En su santidad Dios rechaza lo que no es santo, la maldad, la corrupción. Este rechazo, esta separación que Dios hace de todo lo que es sucio, esa reacción es la ira de Dios. Y la podemos ver en Génesis nada más. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, no es que Dios les dijo, ok, mira, ya les llamó la atención y de pronto continuaron en el jardín del Edén teniendo esa comunión con el Señor. No, fueron separados de la presencia de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Por eso Pablo en Romanos dice, ¿no?, que la paga del pecado es la muerte. Es esa separación, esa lejanía que hay entre el ser humano y Dios. Esa es la ira de Dios. Y vamos a ver que la ira de Dios no es tan agradable. No es agradable escucharla, mucho menos experimentarla, sino que fue algo que Dios se tomó muy en cuenta. Como te decía, el arrepentimiento es imperativo. Jesús se refirió en sus palabras, por ejemplo en Marcos, no a una invitación, sino a un mandato. Pero ¿por qué entonces no estamos viendo gente que se arrepiente? ¿O por qué nosotros desde el primer momento que escuchamos la palabra del Señor o el Evangelio de Cristo no nos arrepentimos? Pues nosotros por naturaleza somos rebeldes a Dios.
Y la Escritura usa muchas acepciones para describir al ser humano lejos de Dios. Enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. No buscamos el bien, ni uno solo de nosotros fue bueno, ni es bueno, etc. O sea, son calificativos un poco drásticos, pero esta es la verdad. A muchos no les gusta que les tomen una radiografía, o no es agradable que nos tomen una radiografía a la luz de la palabra de Dios, porque salimos expuestos totalmente y avergonzados. Creíamos ser personas muy capaces, ¿no?, y moralmente correctas. De pronto nos comparamos con otras personas y yo soy mejor, ¿no? Yo no soy como aquel, como aquella. Pero delante de Dios todos somos pecadores y todos estamos alejados de la gloria y la presencia de Dios. Por más minúsculo que haya sido tu pecado, por más que no hables del pecado como inmoralmente llamativo, por así decirlo, o escandaloso, nos comparamos con un sicario, con un marca o con un descuartizador, como lamentablemente escuchamos noticias últimamente. Y de pronto decimos, yo no haría eso. ¿O qué clase de persona? Pues la clase de persona que podríamos ser tú y yo también. Porque como alguna vez lo dijo nuestro pastor, nuestro corazón, si bien es cierto, no ha caído en pecados tan grotescos como otras personas, pero tiene el mismo potencial. El potencial de tu corazón y mi corazón es como el que podríamos ser genocidas, ¿no? Es así delante de Dios. Y es normal. Tal así que Pablo en Romanos 10:16 dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Él dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, citando a Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Pablo mismo se sorprendía y se hacía esta pregunta. Les predicamos el Evangelio, pero no obedecen, no creen. ¿Quién ha creído? Y es curiosa la conexión que hace Pablo aquí entre obediencia y Evangelio. A veces nosotros creemos que el Evangelio hay que recibirlo, hay que creerlo, y sí, esto es cierto. Pero respuesta a creer el Evangelio es obedecerlo. Siempre la respuesta a la obra del Señor no es solamente una respuesta intelectual o una respuesta intangible, por así decirlo. Es una respuesta que se puede ver, que se puede hacer concreta por medio del cambio de nuestra vida. ¿Cómo te das cuenta que Dios ha obrado en alguien? Bueno, la palabra del Señor dice, claro, que la salvación es, ¿no?, es como el aire, tú no lo ves, no ves de dónde viene, a dónde va, y de pronto es una obra total del Señor, sí. Pero sí hay maneras de saber si es que realmente has creído, si Dios ha hecho una obra en ti. Vemos que la respuesta del Evangelio no necesariamente ni exclusivamente es la aceptación de este, sino que también hay evidencia de obediencia. Una vida que no es obediente ni sometida a la palabra y a la voluntad de Dios difícilmente puede ser una vida que ha creído realmente en el Evangelio. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 2 versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! Aquellos que se niegan y endurecen su corazón para arrepentirse delante de Dios están acumulando ira. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en un momento. El arrepentimiento verdadero, iglesia, se evidencia, como te decía al inicio, en ciertamente un desdén o un lamento, pero no únicamente es de esta manera. Isaías 55, versículo 7, por favor, busquen tu Biblia. Isaías capítulo 55, versículo 7. ¿Sí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjenlos. Y vuélvase a Jehová, dice el profeta,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento no se trata solo de sentir tristeza o de llorar. Ahora, claro que cuando uno se arrepiente, tiene que mostrar cierta tristeza, ¿verdad? Yo no dudaría mucho de alguien que venga y me diga: Sammy, oye, en serio, me arrepiento de haberte ofendido. Y con una gran sonrisota ahí, ¿no? O divirtiéndose ahí. Es dudoso, ¿no es cierto? Bueno, hay una cierta tristeza cuando uno se arrepiente de cometer algo. Y más aún cuando uno se arrepiente delante de Dios, se da cuenta, el arrepentimiento ante Dios o hacia Dios, es el arrepentimiento o la tristeza, el lamento por haberle fallado, por haber quebrantado su palabra y su voluntad, por haber transgredido su santa y perfecta ley. Esa tristeza, ese lamento, va acompañado con el arrepentimiento verdadero. No es lo único, pero sí está presente. Hay quienes pueden expresar esto de manera evidente, como llorar. ¿Cuántos de nosotros, si te ha pasado, has derramado lágrimas delante del Señor luego de notar que le has fallado y gravemente? ¿No es cierto? Que has caído y que eso ya no te agrada. Y que lamentas haberle fallado a alguien que te ama y a quien amas. Si terrenalmente nada más nos duele fallarle a alguien que amamos, como nuestra pareja, nuestro esposo, esposa, madre, padre o hermanos o amigos, pero difícilmente pasa contra Dios, ¿no? Es increíble. El profeta Joel en el capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y es a este lamento que se refirió el Señor cuando dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se trata que todo aquel que ves llorando o lloras por cualquier cosa, de pronto tú dices: ay, soy bienaventurado delante del Señor. No. Porque obviamente uno llora por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero bien dice la palabra que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que guía al arrepentimiento, ¿no? Esa es la que Dios realmente, en la que Dios se glorifica. Esa es la tristeza en la que realmente Dios va a obrar. Cuando uno se siente apenado por transgredir, ¿tú te sientes triste? ¿Realmente lamentas en lo profundo de tu corazón haberle fallado al perfecto Dios, a tu Creador, quien te hizo a su imagen y semejanza, quien te colma de bendiciones y bendiciones día tras día, porque no hay ni un solo día en el que nos falte la bendición, el cuidado y la gracia de Dios? Pero te pregunto, ¿te lamentas? ¿Te duele? ¿Te duele? Te duele cuando te fallan, ¿verdad? Cuando te traicionan. ¿Y cómo te duele? No quiero tratar de humanizar a Dios ni que lo comparemos a nuestras expectativas, pero sí quiero que te des cuenta que si a ti te duele nada más, ¿cuánto le puede doler, entre comillas, al Señor, quien es el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso? Delante de sus ojos le has fallado, le hemos fallado. ¿Hay dolor en nosotros? ¿Nuestro arrepentimiento se ha evidenciado realmente en una tristeza? La tristeza que lleva al arrepentimiento, según Dios, es la que proviene de la culpa por nuestros pecados delante de Él. Habacuc 1:13 dice que Él es tan puro de ojos que no puede soportar la maldad, pero tú y yo tenemos un historial de haberle presentado delante de sus ojos maldad tras maldad tras maldad. ¿No es cierto? Y el arrepentimiento no es solo tristeza. Estamos hablando de la congoja que acompaña el arrepentimiento, pero no es solo eso, porque podemos caer sino en el emocionalismo. ¿Y cuánto de esto abunda hoy en día? De pronto estás llorando o te inducen a llorar, o bueno, a veces hay ciertas experiencias
y son exclusivamente emocionales, o sea, ni siquiera te estás siendo enfrentado ante el Dios Santo versus tus pecados, sino simplemente es pura emoción. Por ejemplo, a veces te ponen un video, ¿no es cierto? O en YouTube ves videos de una canción y hay una escena de la pasión de Cristo, y Cristo como es, o el personaje que interpreta a Cristo es latigado, es crucificado, es maltratado, y de pronto lo que buscan es que pues tú te sientas sorprendido, ¿no? Tocado por el maltrato físico que padeció el Señor Jesús. Y es cierto, físicamente lo maltrataron, pero vas a ver que Él no vino a este mundo para soportar clavos atravesando sus manos y sus pies. Que Él no fue a la cruz exclusivamente para ser allí avergonzado. Lo peor que pudo haberle pasado al Señor Jesús y lo que Él cargó no solo fueron los clavos. Tú no eres, y Él no ha venido a salvar a su pueblo por medio de dejar que perforen sus manos y sus pies, o que hagan de su cuerpo grisas. Él vino a salvar a su pueblo y a su iglesia soportando la ira de Dios, bebiendo la copa de la ira de Dios. Esa ira que tú y yo acumulábamos cuando no nos arrepentíamos, o cuando no nos arrepentimos, y es que hasta el día de hoy es así. Lo hemos leído hace un momento, ¿no es cierto? Que los que no se arrepienten o se resisten a arrepentirse acumulan ira sobre ellos para cuando el Señor venga. Y esa ira estaba sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Pero el Señor Jesús la soportó allí en la cruz. Cuando el Señor, en su oración previo a su sacrificio, a su muerte, estaba orando allí, le dijo al Señor: si es posible, aparta de mí esta copa, pero sobre todo que se haga tu voluntad. ¿Tú crees que Él le tenía miedo y pavor a los clavos, al madero, a la ofensa, a los soldados romanos? Gloria sea a Él, que los que en Él confían y han confiado y confiarán no probarán de esa copa. Qué terrible es caer en las manos de un Dios airado, de un Dios enojado. Qué terrible. Pero el Señor Jesús experimentó eso, soportó eso, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que beba de la fuente de agua de vida eterna que es Él, para todo aquel que coma del pan de vida que es Él, ya no vuelva a tener hambre ni sed, ni vuelva a experimentar la destitución o la lejanía de la presencia de Dios, sino que sean acercados. Cristo vino para acercar a la humanidad a Dios, para reconciliarnos con Dios. Eso hizo allí en la cruz. Pero Dios ha determinado que nos apropiemos de esta verdad por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Él ha determinado que el arrepentimiento sea una característica de aquellos a quienes Él ha salvado. ¿Te has arrepentido? ¿Realmente te has arrepentido o fue solo una emoción, una tristeza vana? Vamos a ver primero cómo que se caracteriza un falso arrepentimiento. Y vamos a empezar por esto, lo que la gente allá afuera a veces dice de los evangélicos, que nosotros creemos en Dios por amenaza. Se nos amenazó con el infierno. Y nos hablaron tan feo del infierno que como tuvimos miedo y temor y no queremos pasar una eternidad en el lago de fuego y de azufre, dijimos: no, mejor Dios, es mi mejor opción. Pero esto no es así, ¿verdad? Quienes se acercan a Dios por temor al castigo o a la ira de Dios o al rechazo de Dios, no se están arrepintiendo de verdad. Mucho menos si es que, por ahí no sé si has escuchado, repite conmigo esta oración. Y de pronto hay mucha gente que repite la oración, pero no tienen nada
en el corazón ni tristeza ni nada, solo estás repitiendo por repetir, y de ahí te dicen, muy bien, si tú has repetido esta oración, entonces bienvenido al reino de los cielos. Y de pronto se convierte eso como una fabricación de cristianos en serie, ¿no? Bien, cristiano pasa, muy bien, cristiano pasa, ¿hiciste la oración? Ya, muy bien, no, ya ven acá, por favor háganle repetir la oración. Eso tampoco es realmente creer ni arrepentirse. Hay muchas personas que cuando oyen un sermón permanecen asustados de pronto porque, como te digo, hablan del infierno o hablan del castigo y de la justa ira de Dios. Pero poner tu fe en Dios o en Jesús por susto o temor no es arrepentimiento. Uno no se salva por temor al castigo, sino por amor al Salvador. Otra cosa que podemos decir es acerca de las metodologías que se usan. Lamentablemente, como te estaba diciendo, hay algunos grupos, algunas reuniones que no se toman en cuenta bíblicamente estos temas, y es lamentable porque a veces hacen creer a la persona que ya se arrepintió o que ya es cristiano o cristiana, le hacen creer, y este es un grave peligro, porque el cristianismo no es color de rosa. A veces escuchamos estos mensajes, ¿verdad? Ven a Cristo, ven a Dios y todo te irá bien. En tu trabajo te ascenderán, te subirán el sueldo. Y parece un réclame de tele, ¿no? Llama ahora, llama ya. Pero, ¿es cierto esto? ¿Tiene sustento bíblico? Bueno, entonces, de repente el apóstol Pablo no creyó verdaderamente, ¿no? Porque no veo su mejor vida ahora en sus epístolas, ni para el resto de discípulos de Jesús que fueron asesinados. ¿Por qué? Por seguir a Jesús, por seguir al Cristo. Entonces no hay sustento bíblico para este tipo de metodologías. O por otro lado, hay quienes sí escuchan el Evangelio y lo asienten, o sea, lo afirman y dicen, no, sí, como alguna vez un amigo nos dijo, bacán tu filosofía. Uno puede decir, tiene sentido el Evangelio, tiene sentido, claro, separación de Dios, ira, Jesús le soporta y todo aquello, claro, bacán, chévere, pero eso tampoco es arrepentimiento y eso tampoco salva. Esto pasó con el rey Agripa cuando Juan el Bautista le predicó, ¿verdad? En Hechos capítulo 26, 28, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Y aquellos cristianos que son cristianos por poco, no son cristianos. Los casi cristianos no son cristianos. ¿Sí? No hay tal cosa como un casi salvo. Oye, ¿sí eres salvo? Casi, pero sí, ahí estamos. No. O eres salvo o no. O eres cristiano o no. ¿Te has arrepentido o no te has arrepentido? Con Dios no hay mezcla, no hay gris, blanco o negro, luz o día, u oscuridad, ¿no? Esta es una gran verdad. Y lamentablemente, si tú hasta el momento has estado viviendo así como un casi cristiano, pues déjame decirte que no eres cristiano y que necesitas arrepentirte. Este mensaje no es para decirte que no eres cristiano y punto, y no hay esperanza para ti. No, hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Y te lo dice alguien que vivió también engañado por mucho tiempo. Yo mismo me engañé. Era muy emocional. De pronto sí, iba el fin de semana a la iglesia y, Señor, sí, perdóname, lo siento. Y derramando mis lágrimas, y recuerdo que lloraba con tanto dolor. Y es que yo sentía que sí me dolía caer en lo mismo una y otra vez. Pero llegaba el lunes, el martes y el miércoles y otra vez estaba, como la palabra dice, como un perro que regresa a su vómito, ¿no? Y por un año y medio, y no notaba gran cosa en mí. La palabra
me parecía algo superficial, ¿no? Me contentaba con lo que el predicador decía cada domingo y con algún devocional que era un versículo de esos que te lanza Bible Gateway y esas cositas. Pero de pronto Dios tuvo que ponerme el parche, por así decirlo, y su palabra, mi mente y mi corazón fueron abiertos, iglesia, que ya nada fue lo mismo. Nada volvió a ser lo mismo. Y no te estoy diciendo que no volví a caer. Desde aquel día caí muchísimas veces, hermano. Muchísimas veces. Pero incluso esas caídas ya no eran lo mismo. O sea, ya no... Es distinto, hermano. Cuando tú experimentas el arrepentimiento verdadero, no es que te vuelves perfecto, sino que te das cuenta que realmente ya nada te satisface como Dios lo hace. Ya nada te puede llenar como Jesucristo y su Espíritu Santo lo hace. No hay comparación, no hay punto de comparación. ¿Cómo es el arrepentimiento que da vida? Justamente como lo que yo te acabo de comentar. No me estoy poniendo de ejemplo. Confieso que por mucho tiempo estuve equivocado y engañado por mí mismo. Y a veces uno suele engañarse también en el caminar cristiano. ¿Cómo es un arrepentimiento verdadero? Es un cambio de dirección. Seguro has escuchado, algunos de ustedes han escuchado la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de arrepentimiento. Se usan 3 palabras en el griego en realidad, pero hay una que es justamente entre el sustantivo y el verbo, metanoia, que literalmente significa cambiar de dirección. O sea, normalmente y naturalmente estamos yendo hacia allá, alejándonos de Dios. Pero metanoia es literalmente cambiar de dirección, cambiar de parecer aquí y aquí. No solo cambiar de idea, de manera de pensar, sino cambiar de convicción, de deseo en el corazón. Es un cambio total, ontológico, radical en el ser humano. Y tú y yo necesitamos metanoia. Necesitamos volvernos de la dirección a donde estamos yendo naturalmente. Íbamos en una dirección rumbo al abismo, rumbo a la muerte eterna. Pero si no fuera por Dios que tocó nuestro corazón, que cuando íbamos tras nuestros ídolos y a cometer nuestras fechorías, como Saulo iba persiguiendo a la iglesia, fuimos tumbados del caballo, ¿no es cierto? Y de pronto la gran pregunta: ¿por qué me persigues? Sammy, ¿por qué te alejas de mí? Carlos, ¿por qué vas en dirección contraria? Bruno, ¿por qué sigues caminando por ahí? Pero desde el momento en el que Dios interviene, nada es igual. Hay un cambio de dirección y este es el arrepentimiento verdadero. Tú ya no estás caminando hacia donde ibas antes. Tu vida ya no se ve igual. Ya no puedes practicar las mismas cosas que hacías antes. Pablo llama esto hacer morir al viejo hombre, ¿no es cierto? Despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo. Nuestra vida práctica ya no debe lucir como lucía antes de Cristo. Hay un antes y un después de Cristo. Hay un Sammy antes de Cristo y hay un Sammy después de Cristo. El Sammy después de Cristo no es perfecto, no está libre de errores, no está libre de culpa. Pero es un Sammy que ya no está yendo en la dirección contraria. ¿Me entiendes? Uno puede caer y puedes caerte muy feo y de cara, pero te levantas y levantas para seguir adelante, no para retroceder. Ese es el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que hace un verdadero arrepentido. La característica de un arrepentido, escúchame bien, es que constantemente se está arrepintiendo. No hay tal cosa como que ya me arrepentí una vez. No, te arrepientes todos los días, porque cada día le fallas a Dios. No hay arrepentimiento perfecto. En este cuerpo de muerte, en esta tierra, en esta realidad, no logramos tener una fe perfecta. Por lo que necesitamos constantemente del Señor Jesús. Amén. Y algo que nos debe caracterizar es un constante arrepentimiento, hermanos.
un constante arrepentimiento y aferrarnos a esta promesa. Ezequiel 36:25, búscala por favor rápido. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, subráyalo allí y aférrate a esta promesa. Dice así: el Señor, por medio del profeta Ezequiel, nos da una figura de lo que Él haría con nosotros, con los que confían en Él. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Creo que esto lo expliqué un poco en un sermón anterior, ¿verdad? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que se endurecía y que acumulaba ira de Dios, que se negaba a arrepentirse. El Señor lo quita y os daré un corazón de carne, dice. Y en el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por obra. El verdadero arrepentimiento nos lleva a vivir, a obrar, a actuar de manera distinta y contraria a como lo estábamos haciendo antes. El camino es difícil, es angosto, y hay momentos, lo sé bien, en los que uno puede contar más caídas que victorias. Hay momentos en los que aparentemente vas a pasar más tiempo en el suelo que de pie. Pero tú y yo no vivimos de las circunstancias, y tú y yo no dependemos de nosotros mismos. Es Dios quien prometió hacer esto. Es Dios quien prometió hacer que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Clama por esto. Clama por esto. Pero clamemos y actuemos. Porque eso no va a ocurrir por arte de magia. No se trata de que estás doblando tus rodillas ahí en tu cuarto y dices: Señor, tú has prometido esto, hazlo en mí, Señor, por favor. Amén. Y de pronto prendes el Netflix, ¿no? Y te pasas todo el fin de semana o todo tu rato libre. ¿En qué momento estás leyendo la palabra para que el Señor haga esa obra en ti? ¿En qué momento haces tus devocionales? ¿En qué momento de verdad te estás disponiendo un momento para orar, para evangelizar, para venir a tener comunión aquí en la iglesia? Dios hará esto, pero cuando lo hace se nota en nuestras vidas. No hay un grado especial de arrepentimiento, hermanos, que sea necesario. No hay algo de que como que yo me arrepentí más y tú menos. El arrepentido es arrepentido y punto, delante del Señor. Amén. Pero arrepiéntete, arrepintámonos de verdad. Si es que hemos estado viviendo con un falso arrepentimiento, con una mentira que nosotros nos hemos fabricado respecto al quebrantamiento de la ley delante de Dios, arrepiéntete de la idea incorrecta que te has estado haciendo de Dios. Arrepiéntete de tu pereza, de tu flojera, de tu descuido espiritual. Arrepiéntete de no buscarle realmente. Arrepintámonos de no arrepentirnos cada día. Cada día le fallamos. No hay un solo día que no seamos Cristo dependientes, que no le necesitemos. Y por si te das cuenta, las veces que caemos son esos momentos en los que nos creemos autosuficientes. La marca de un verdadero cristiano es que delante de Dios se arrepiente constantemente y se refugia bajo las alas de la gracia de Dios. Que se arrepiente constantemente y confía que Dios le abraza y que Cristo ya pagó por todos sus pecados. Esa es la marca de un verdadero arrepentido. Caer y arrepentirse es la historia de nuestra vida. Pero todo será distinto cuando Él venga, cuando Él retorne y consume su reino aquí en esta tierra. Amén. No hay condiciones para ser salvos, hermanos.
No te estoy diciendo esto para que pierdas la esperanza y digas, ok, no me arrepentí de verdad, entonces no hay esperanza para mí. Claro que la hay. Y es que te arrepientas de verdad. Este no es un sermón de condenación, es un sermón de esperanza. Y la esperanza está en Jesucristo. Él salva. La palabra de Dios dice que todo aquel que se acerca a Él a pedirle perdón, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Fiel y justo. Esto me llama la atención mucho, estas palabras, fiel y justo. La palabra de Dios no dice que Jesús es bondadoso, bueno o amoroso para perdonar los pecados. No, Él es fiel, fiel a su promesa, fiel al pacto de Dios, porque Él ha dicho que aquellos que se acercan a Él no serán rechazados. Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y justo, y Dios es justo porque Él hizo justicia en la cruz de Cristo. Y hay esperanza para el cúmulo de injustos que estamos aquí. Y una advertencia para terminar para aquellos que se endurecen, que tienen los ojos secos. No solo literalmente, quizá no te duele nada en el corazón. Te cuesta doblar tus rodillas y tu corazón siempre está terco. ¿Cómo piensas salvarte? ¿En qué momento crees que vas a tomar la decisión de arrepentirte y cambiar de dirección y de rumbo? El Evangelio del Señor Jesús promete salvación únicamente a aquellos que se arrepienten de verdad. ¿Qué esperas? A un árbol se le conoce por sus frutos. Al arrepentido se le conocerá por sus frutos dignos de arrepentimiento. Tú sabes delante de Dios si te has arrepentido de verdad o no. Abandona ya esa práctica pecaminosa. Lucha, pelea, porque es posible. Es posible. Allá afuera acuden a tantas prácticas para cambiar su vida. Y se esfuerzan tanto por hacer o dejar de hacer algo, cuando la oferta y el secreto es simplemente abandonarse a los brazos de Jesucristo y dejar que Él haga la obra en nosotros. Es una obra de Dios. No seas como el perro que vuelve a su vómito. No seamos como tal, sino como el hijo pródigo, que de pronto nuestros ojos son abiertos. Y él no dijo, ay, solamente se quedó en la casa de mi padre comería. Bueno, pues no. Él decidió regresar, retornar, volver a caminar y a viajar, retornar a la casa del padre. Y el padre lo recibió y salió a su encuentro. Eso es lo que ha hecho nuestro Padre en Cristo Jesús. Pídele perdón al Señor. Si tú en este momento te estás preguntando, ¿cómo puedo arrepentirme? O de repente, porque suele pasar, ¿será que no soy cristiano? Entonces, me alegro en el sentido de que estás considerando realmente tu eternidad. Y arrepiéntete delante del Señor. Y que sea una marca constante en nuestras vidas. Ponte de pie, por favor. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí. Y habla con el Señor.